Nos acompaña en el día de hoy el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, con quien vamos a conversar sobre cómo va la institución, cuáles son los avances a nivel de modernidad legal, logística, integración, que ha estado sometida a esta institución desde que él tomó las riendas. Ya Eduardo está conectado con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a Esto No Tiene Nombre, Yayo. Muchísimas gracias, qué bueno estar entre ustedes, gente amiga y querida que hacen comunicación divertida y veraz. Qué placer para mí hoy viernes en la tarde. ¿Cómo que dicen? Que hoy es viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es. Yayo, la Dirección General de Aduanas, vamos a empezar esta conversación hablando de recaudación. Has exhibido en tu gestión, una gestión en conjunto con un grupo de colaboradores muy comprometidos con lo que hacen, pues grandes hitos, grandes récords a la hora de recaudar. Aduanas logró recaudar 230.922.67 millones durante el año 2022, siendo esta la primera vez en la historia de la institución que se supera la frontera de los 200.000 millones. Lo primero es felicitarlos. ¿Qué hizo falta para llegar ahí? Y a partir de esa cifra, ¿cuál es el reto? Mira, lo primero es que en la Dirección General de Aduanas ha habido un cambio de visión, como lo ha habido en gran parte del país, desde que el Poder Ejecutivo lo encabeza Luis Abinader. Al final del día, el hacer de la República Dominicana un hub logístico es otro eje estratégico, es otro renglón económico que hemos querido abrir. La economía dominicana, todo el mundo sabe que tiene la economía de los dulces, el azúcar, el cacao, el tabaco, el café, nuestra capacidad industrial desarrollada en los últimos 50 años, que tiene niveles de robustez interesantes, la industria del turismo, que también es fundamental, y lo que hacen, yo vi que ustedes lo saludaban al principio, a los amigos de la diáspora, nuestros héroes de la diáspora, que introducen una fortaleza económica adicional. ¿Qué ha querido el gobierno de Luis Abinader? Hacer de la logística, hacer de nuestra privilegiada ubicación geográfica, de nuestra infraestructura aeroportuaria, de nuestra industria del turismo, también un catalizador de comercio. Hoy en día, el 60% de la carga aérea que se mueve por el mundo se mueve a través de aviones de pasajeros. Eso quiere decir que nuestra industria turística puede ser un catalizador de gran comercio. Y eso es lo que ha comenzado a suceder en estos 2 años y tanto que lleva el gobierno del presidente Abinader. Y eso es lo que hemos visto en la aduana. ¿Cómo hemos llevado estas cifras en aduana para facilitar el comercio y ya no solo cobrar impuestos? Porque si hay más comercio, habrá más impuestos. Pero la visión no puede ser cobrar más impuestos. La visión tiene que ser que haya más comercio, que haya más trabajo, que haya más empleo, que haya más posibilidades para que la gente se desarrolle. Y por eso es que rompimos la barrera de los 200.000 millones de pesos el año pasado. Porque hemos combinado el hecho de que no había, la última ley de aduanas tenía 68 años que no se reformaba. Nosotros en el 2021 promulgamos una nueva ley de aduana con un trabajo de amplio consenso de todos los sectores empresariales, sindicales y gubernamentales. A finales de diciembre del 2022 promulgamos su reglamento de aplicación, que tiene muchísimas innovaciones. Por ejemplo, antes la mercancía duraba 6 meses para poder ser procesado, pasada a subasta pública. Hoy son 30 días. Eso es novedosísimo en el tema de generar rapidez y agilidad en los puertos. El programa de 24 horas. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, el promedio de despacho de la mercancía era entre 8 y 9 días. Hoy el promedio es poco más de 2 días. Eso es una reducción fundamental de los trámites burocráticos. Entonces eso al final también representa más dinero. Pero hemos hecho todo esto priorizando la seguridad. ¿Por qué priorizando la seguridad? Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, solo el 40% de la carga era revisado de manera no intrusiva. Hoy en día, a través de las tecnologías... ¿Qué significa de manera no intrusiva? Bueno, ahí voy. De manera no intrusiva quiere decir que la mercancía es vista por rayos X, es vista por inteligencia artificial, es vista por software. Antes, solo el 40% era vista así y alrededor del 60% era inspeccionado de manera manual, de manera física.
nosotros a través de la instalación de rayos X, por ejemplo, en el puerto de Jaina, que no había rayos X en el puerto de Jaina por un conflicto. No, y recuerdo que de hecho hubo una litis muy larga. Una controversia jurídica que no nos permitía a nosotros, y cuando nosotros llegamos a esta posición dijimos, no, hay que instalar los rayos X por encima de todo el mundo. Esos rayos X se van a instalar con la voluntad política del presidente Abinader y con el trabajo del equipo de mujeres y hombres de la DGA. Pudimos instalar los rayos X en Jaina, hemos instalado más rayos X en los otros puertos, como es el multimodal de Caucedo, lo estamos haciendo ahora en Puerto Plata, lo estamos haciendo ahora en la frontera. Entonces, todo eso quiere decir que más de un 90% de la carga que se procesa por el país, ahora sí lo hace a través de estos mecanismos modernos que nos han ganado el reconocimiento, por ejemplo, de las aduanas de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional. O sea, esto es una manera de que el país se va convirtiendo en un ente creíble, legítimo del comercio internacional. Entonces, todo esto empuja a una gestión que a través de la inversión en tecnología, de la modernidad y de un nuevo marco jurídico, convierte al país en un destino de inversión que lo hace un destino para ser un hub logístico mundial. ¿Y qué es ser un hub logístico? La gente me pregunta, ¿y con qué se come eso? Esa era mi siguiente pregunta. Vamos a aplatanarle al dominicano común y corriente. ¿Cuál es la importancia de ser un hub logístico? Entienden muy bien lo que es ser un hub logístico los trabajadores que hoy trabajan en la fábrica en la fábrica y en la empacadora de repuestos automotrices que se mudó de Zaragoza, España, o la que se mudó de Zaragoza, España, a aquí en Caucedo, en República Dominicana, o de la que se mudó de Miami, Florida, a Jaina, la República Dominicana, que es una de las grandes empresas que produce y empaca productos comestibles y que lo distribuye para toda América Latina. Entonces, esa realidad nosotros la tenemos en este momento en ebullición, y eso significa más trabajo para la gente, más empleo para los dominicanos, más actividad comercial para la economía dominicana. Hub logístico es que, por ejemplo, tú produces repuestos de neumáticos en cualquier parte del mundo, pero para venderlo en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, tú lo traes a República Dominicana y luego lo distribuyes a través de rutas marítimas o rutas aéreas. Pero resulta que tú cultivas flores en Colombia, y esas flores que tú cultivas en Colombia, tú las quieres vender en Minnesota o las quieres vender en Ontario, Canadá. Entonces eso pasa por República Dominicana. Resulta que tú cultivas un café orgánico en Costa Rica y ese café orgánico tú quieres que se lo beban en Ámsterdam o tú quieres que se lo beban en Berlín. Bueno, que eso pase por República Dominicana. Y tú me dirás, ¿por qué tiene que pasar por aquí? Exacto. Porque tenemos las rutas aéreas. Nosotros tenemos rutas aéreas con todas partes del mundo por nuestra fortaleza turística. Además, tenemos la infraestructura portuaria, tenemos puertos que pueden manejar la carga hasta de post-Panamá, que son los barcos que usa el canal de Panamá. Entonces, eso nos permite, pero además ahora tenemos una ley del siglo XXI que tiene un marco jurídico muy eficiente, pero además tenemos los rayos X que le dicen a los Estados Unidos, que le dicen a Europa que la mercancía que pasa por aquí es segura, porque esos rayos X se instalaron de común acuerdo con un sistema integral que nos percibe y nos pone como un destino seguro para el trasiego de mercancías. Entonces somos un puente comercial de América Latina al mundo. Para mí es importante que la audiencia comprenda cómo conecta la Dirección General de Aduanas con el bienestar de la gente. La Dirección General de Aduanas es un ente recaudador. Eso que se recauda es dinero que se pone a disposición del presupuesto nacional, y a través del presupuesto nacional se pueden hacer las obras, servicios sociales y de todo tipo que el ciudadano recibe a través de lo que el Estado nos da y que debe llegarnos como calidad de vida. ¿Cómo trabaja Aduanas para completar esa fase tan importante de recolección y luego llevar ese dinero al presupuesto? Ya hemos visto que las recaudaciones han sido récord en el año 2022. ¿Cómo va el 2023? Mira, Alba. Lo primero es que el trabajo de la Dirección General de Aduanas, como tú bien decías, se ve donde quiera que tú ves el brazo o la presencia del Estado Dominicano. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley del siglo XXI que tiene un marco jurídico muy eficiente, pero además ahora tenemos una ley del siglo XXI que tiene un marco jurídico muy eficiente, pero además tenemos los rayos X que le dicen a los Estados Unidos, que le dicen a Europa que la mercancía que pasa por aquí es segura, porque eso pasa por República Dominicana. Entonces eso pase por República Dominicana y tú me dirás, ¿por qué tiene que pasar por aquí? Porque
Cuando usted llega por un aeropuerto que hay un oficial de migración que le sella su pasaporte, ese oficial de migración está ahí porque el Estado Dominicano ha recaudado dinero para pagarle, pero así una enfermera en un hospital, así un centinela en la frontera, así un doctor en un hospital público, así un profesor en una escuela pública. O sea, lo que nosotros hacemos le da vida al Estado Dominicano. Pero además de esa parte recaudadora, una de las cosas que más me enorgullece de lo que hacen las mujeres y los hombres de aduana es, por ejemplo, el programa Exporta Más, donde nosotros cogimos, para hacerte esta anécdota que es tan interesante, nosotros nos reunimos con un grupo de cultivadores de piña, y esa piña la vendían en California, la vendían en Texas, pero muchos de esos furgones se le dañaban cuando llegaban a la Florida o cuando llegaban al Golfo de México, porque los permisos fitosanitarios de esas piñas tomaban tanto tiempo. El tiempo. Claro, es un producto perecedero. Que la piña se dañaba. Nosotros, a través del programa Exporta Más y a través de conversaciones que tuvimos con la aduana de Estados Unidos, y comenzamos a aligerar ese proceso. Y hoy en día, nuestra piña, nuestro banano, nuestro cacao llega con mayor seguridad a esos puertos, y eso quiere decir que la gente que cultive esa piña, que cultive ese cacao, que cultive ese banano, evidentemente puede tener un trabajo más seguro y más duradero. El año 2023, yendo a tu pregunta, representa grandes retos económicos para la economía mundial. En la economía post-pandemia, todos los inventarios fueron rellenados de manera acelerada por el sobrecalentamiento de la economía global. El reto que tiene el mundo en el 2023 es adaptarse ya a segundo año post-pandemia, donde las economías han dejado de comprar con ansiedad porque se ha normalizado. Digamos que fue como una especie de síndrome post-carencia. Claro, cuando en la pandemia nos vimos cerrados y sin acceso a muchas cosas, como comúnmente lo teníamos, y de repente abrimos y ya como compra. Inclusive, mira, Alba, yo creo que es un fenómeno que se ha estudiado, los profesionales de la conducta humana han estudiado el fenómeno desde el punto de vista hasta psicológico. Cuando todos nos encerramos por un largo periodo de tiempo, salimos, y el que no se había bebido algo se lo bebió, el que no se había comprado una colpata se lo compró, el que no se había ido de viaje se fue de viaje. Eso generó una explosión económica que se comienza a normalizar. Y esa normalización se está sintiendo en todos los sectores económicos del mundo. Para la República Dominicana, hasta ahora, que no es una excepción a esa realidad económica, sí sigue siendo un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de perseverancia, y por eso es que somos felicitados por la Organización Mundial de la Salud, por el Fondo Monetario Internacional, por la Organización Mundial del Turismo, porque lo que ha hecho Luis Abinader en estos 2 años y medio de gobierno, yo lo digo y a veces la gente parece que es un hipérbole, parece que es una exageración, y yo digo no, lo que pasa es que el hecho de haber llevado este barco en medio de una situación tan calamitosa, y todavía no hemos hablado de la guerra de Ucrania, pero en una situación tan calamitosa, haberla llevado con serenidad, con éxito, con tranquilidad, representa algo que en 20, 30, 40 años será digno de estudio en los libros de historia de América Latina y de República Dominicana, porque somos la excepción. Lo decía el Banco Central, creo que ayer o antes de ayer, que la economía dominicana en este primer trimestre había tenido un crecimiento moderado importantísimo, que apunta a la meta de crecimiento anual. Estamos hablando como de un 4%. Eso es algo completamente atípico cuando tú nos comparas con las economías de la región. La República Dominicana, inclusive, como dicen los americanos, en medio de este soft landing o en medio de este desacelere económico, mantiene números profundamente robustos. Yo decía, en términos de recaudación, que el febrero del 2023 fue el segundo mejor febrero de la historia de la Dirección General de Aduana. Lo que pasa es que el mejor de la historia de la Dirección General de Aduana fue el febrero del 2022, y por eso alguna gente verá eso como una oportunidad de mejora. Sin embargo, nosotros seguimos siendo muy robustos en los números que estamos presentando, porque la economía dominicana sigue siendo muy resiliente.